salió en la SER, estaban los señores José Gallego y Julio Rey, y dijeron que este mes de septiembre se acaba Gallego y Rey. O sea que por cómo lo dijeron, daba la impresión de que no es que se fueran a otro medio, que será a lo mejor, sino que se acaba ya la firma Gallego y Rey. Podrían haber dicho, mire, que nos jubilamos, que todo tiene un fin, pero dio la impresión de que querían dejar constancia su discrepancia con la línea editorial del periódico El Mundo. Era el programa de fin de semana de la cadena SER, A Vivir, que son 2 días, y comentaban lo siguiente. Por cierto, Javier, déjame que vuelva a meter otra vez el cazo. Quiero anunciar que, bueno, a partir de octubre se acaba el ciclo Gallego y Rey. ¿Qué me dices? Sí. Con lo cual, se acaba el ciclo Gallego y Rey, no nos vamos a otro medio. Ahora bien, podría haber quedado aquí, que hubiera quedado como, bueno, pues nos jubilamos tras la tira de años, pero dijo algo más. Sí. ¿Octubre hay un día ya o todavía? Pues bueno, sí, hemos mutuo acuerdo con el periódico donde publico. Es una incoherencia para ellos publicarnos a nosotros y una incoherencia para nosotros publicar en ese medio. Entonces, ideológicamente. Pues básicamente, ¿no? Y bueno, hemos llegado a un mutuo acuerdo y en octubre, pues aparte que ya toca, es decir, yo respeto y admiro muchísimo a bueno, me quedo la parte básicamente, ¿no? Y bueno, hemos llegado a un mutuo acuerdo. Eres ideológicamente. Si una incoherencia para nosotros, publicar en ese medio. Entonces, eres ideológicamente. Era una incoherencia para ellos seguir publicando en ese medio. Mutuo acuerdo y sí. Que ya toca. Es decir, yo respeto y admiro muchísimo al último día. Exactamente. Entonces, bueno, llega el momento y dar paso también a nuevas generaciones y dedicarme a otro tipo de cosas. No tan el periódico, para dejarlo claro, no te ha mostrado la puerta de salida. Sois vosotros los que habéis decidido. El periódico no, los lectores sí, porque claro. Esa es la parte que me quería quedar. Tengo que decir que me recuerda un poco a lo que le pasó a don Francisco Umbral, que usted no sé si lo sabe, pero Francisco Umbral, El Mundo Determinado, aunque él estaba en El Mundo de Pedro J, le fichó la ABC, Ansón, y dijo, no, vale, te pongo dando. Estuvo y duró como 1 mes y medio. Dijo, me vuelvo al Mundo. Y su argumento fue que solo llegaban cartas al director en contra. En noviembre, el señor Umbral anunció que rompía con el ABC y regresaba al diario El Mundo. En una entrevista en el periódico asturiano Nueva España, daría su visión negativa sobre sus 2 meses de columnista de ABC. Tuve cartas muy violentas, amenazantes, a casa y al periódico, también llamadas telefónicas. Esto lo mantuve durante 1 mes, desde que empecé a mediados de septiembre hasta mediados de octubre. En ese momento, sin decirle nada a Ansón, me cansé de aguantar y le dije claramente lo que estaba pasando, y que no podía seguir. Yo nunca he tenido estas reacciones del público, y eso que he escrito en todos los periódicos. De pronto me he metido en una bolsa de... Se me dirá que no serán así todos los lectores del ABC, pero basta con que haya uno y me lo encuentre un día por la calle para que me parta las gafas y me dé 2 hostias. No me compensaba estar escribiendo para un público que yo veía que no era el mío. De acuerdo a esta versión, si el señor Umbral incomodaba a lectores de ABC porque en sus artículos le faltaba el respeto a la tradición, que para lectores de ABC era algo sagrado, digamos que en esta versión Gallego y Rey hacen muchas viñetas contra doña Isabel Díaz Ayuso, que para lectores del Mundo es una figura sagrada. A mí esto me hace recordar una frase de Los Simpson en un capítulo en el que Krusty anuncia que se va a retirar y le preguntan en rueda de prensa, ¿y por qué ahora? ¿Por qué no hace 20 años? Pues no es que piense que Gallego y Rey se tienen que retirar hace 20 años. Digo, ¿se acaban de dar cuenta en El Mundo que Gallego y Rey no son la línea editorial del Mundo? Quiero decir, llevan en El Jueves mucho tiempo, ¿eh? En El Jueves llevan ya mucho tiempo. Y El Jueves ya sabemos que es lo opuesto del Mundo. Entonces... Es que vamos a un poco de la historia de Gallego y Rey, porque usted ha puesto lo primero que yo pensé, no que las palabras, yo lo primero que pensé es, pero en los últimos por lo menos 10 años ha habido un cambio editorial del Mundo. O sea, el Mundo es diferente, el Mundo de 2025 es diferente al Mundo de 2005. 20 años acá, pero bueno, vamos a recordar. Gallego y Rey hay que decir que es una pareja de dibujantes que no es como Ricardo y Nacho. O sea, Ricardo y Nacho, aunque luego se separaron básicamente porque la versión oficial es que el señor Nacho, en paz descanse, se hartó de la política y dijo, la política me da asco tal, y dejó solo a Ricardo, pero ellos se conocen toda la vida, creo que desde que chavalines, con su Goomer y tal. Aquí no.
Aquí Gallego y Rey estaban por separado y los dos acabaron en el periódico Diario 16, cuando lo dirigía Pedro J. Ramírez, y Pedro J. Ramírez dijo, os voy a juntar. Creo que haréis buena pareja, tal. Uno más dibujante, otro más guionista. Creo que Julio Rey era más guionista y José Gallego más dibujante, pero igual lo estoy diciendo al revés. Y primero les puso en la página de televisión. La idea era que en la página de televisión, que era una página relativamente importante en prensa, hubiera una tira cómica con los personajes de la tele justo debajo de la programación y de un artículo de opinión sobre televisión que hacía Federico Jiménez Los Santos, ¿no? Creo que esta fue la primera. Vamos a ver aquí, que era Los Teleñecos, se llamaba la sección, pues con Jesús Hermida, ¿no? Que era para que se haga una idea, la gente, pues estaba, a ver si tengo aquí otra vez, uno que fuera, ¿ves? Esto aquí, aunque no se ve bien, es el artículo de Jiménez Los Santos, que se llamaba Mi Televisión Privada, y abajo, pues la viñeta, aquí metiéndose con el que no se entró el director de informativos de TV con el señor Felipe González, que era Jesús Balbín, en plan, la televisión es mía, 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 ¿no? Esto es lo que hacían Gallego y Rey. La cosa funcionó muy bien. Y en un momento determinado, y dijo don Pedro J. Ramírez, por cierto, aquí es una cosa importante en esta historia. Don Pedro J. Ramírez no es el dueño de Diario 16, es el director. Hay un dueño de Diario 16, que es Juan Tomás de Salas, don Juan Tomás de Salas, el marqués de Sotohermoso. Bien, en un momento determinado, Pedro J. y Juan Tomás dicen, esto funciona a política, y hacen lo que es el mayor honor para un viñetista, que es que en la página de opinión del periódico aparezca debajo la caricatura de Gallego y Rey. Está el editorial, los columnistas estrella y la viñeta de Gallego y Rey, lo cual era un poco poneros a la altura de los comentaristas estrella. Algo que, por cierto, más o menos con matices, ha hecho siempre El País con Peridis, que está en la primera página de Información Nacional, con lo cual era un muy buen puesto. Y más o menos hacía en su momento el ABC con Mingote, ¿no? Que también estaba en la primera página justo antes del editorial, ¿no? Al lado de Canmani y de Usía. Entonces, bueno, era buena posición de... En ese momento, y aquí por eso decía el nombre, se produce la pelea entre Juan Tomás de Salas y Pedro J. Ramírez, que acaban con el despido de don Pedro J. Ramírez. Juan Tomás de Salas dirá que porque le despedí yo porque me dio la gana, Pedro J. Ramírez dirá no, porque te lo pidió Felipe González. Son compatibles las dos versiones, pero bueno, se fueron. Nada, hubo un desacuerdo entre Pedro J. Ramírez y yo, y ese desacuerdo es muy largo, no es una arbitrariedad, es un larguísimo desacuerdo. Llega un día que se rompe la cuerda, digo, no puedo hacer el periódico que yo quiero con este señor. Uno dice, no, ha sido el gobierno, ha sido la luna, ha sido un rayo, un meteoro, no, he sido yo. A ver, no, perdona. Eres un tipo de periodismo que me repugna. Perdona, porque parece que tardaste 9 años en darte cuenta de que yo practicaba un periodismo repugnante y bajuno. Y es en ese momento cuando Pedro J. Bueno, hay una cosa muy impactante, que es que la viñeta que publican ese día en Diario 16 está vacía. ¿Ves? Para que vean el prestigio que tenía, este es el editorial, y aquí estaba Gallego y Rey, que era una viñeta muy prestigiosa justo detrás del editorial. El editorial, seguimos donde estábamos, lo publicó Juan Tomás de Salas, como decir, hemos echado a Pedro J. Ramírez, pero que veáis que seguimos donde estábamos, ¿no? Y Gallego y Rey, en honor de Pedro J., la publicaron totalmente vacía. Y dejó Juan Tomás de Salas que saliera, ¿no? No fueron los únicos, ¿eh? Ese mismo día, otro viñetista muy importante del Diario 16, que era Forges, hizo esta viñeta, que era también dedicada a don Pedro J. Ramírez, de Diario -1, en vez de Diario 16. Por tanto, me parece el publicar las viñetas, honestamente, ¿eh? Vamos, eso no deja mal a Juan Tomás de Salas, ¿eh? Es decir, oye, porque podría no haberlas publicado. Sí, es decir, totalmente. O sea, fue la voluntad de los dibujantes, pero que la aceptó. Digo, sí, totalmente. Bueno, no sirvió de para mucho en el sentido de que cuando anuncia a Pedro J. que va a fundar El Mundo, se sabe que Forges se va con él, como también se va Paco Umbral, pero no Gallego y Rey. Porque Gallego y Rey recibió una oferta que ahí El País fue muy zorro. Digo, ostras, que hay movida. Pues ellos decían, ¿qué hacemos? Porque el que nos ha estado pagando el sueldo hasta ahora es Juan Tomás de Salas, pero nosotros somos de Pedro J. y no queremos pelearnos ni con papá ni con mamá. ¿Qué hacemos? Y entonces vino la oferta del País. El director del País, que es don Joaquín Estefanía, Jesús Polanco, dijo, oye, os quiero en El País, os ficho, ¿eh? Y a los pocos meses de salir de Pedro J. Ramírez, Gallego y Rey se van, pero no al nuevo periódico El Mundo, sino al País. Y después también en la página editorial de opinión, justo debajo de las cartas al director, que era algo muy parecido, ¿no? Está aquí la página, digamos, si aquí está la página de editorial, la del otro lado, que es la de cartas al director, este es el final del editorial que empieza la página anterior,
cartas al director. Y aquí la viñeta de Gallego y Rey, que esto es del día de la matanza de Tiananmen, que sacaban a Deng Xiaoping, el dictador chino. Bueno, esa. Y esto duró muy poquito. Duró muy poco su estancia en el diario El País, porque en ese momento había un pequeño problema. El vicepresidente del gobierno era don Alfonso Guerra y había rumores de que su hermano se metía en su despacho a hacer negocios. Fue el llamado caso Juan Guerra, que algunos lo podrían comparar, aunque hay similitudes y otras no, con lo que pasa ahora con doña Begoña Gómez. Es verdad que doña Begoña Gómez no parece que llega a tantos negocios como hacía Juan Guerra, de llamar al alcalde y decir quiero esta adjudicación de terrenos a este empresario amigo, que es lo que parece que hacía Juan Guerra. Pero el caso es que se decía que el diario El País no tenía una excesiva prioridad en hablar de ese caso, pero Gallego y Rey sí. Sí hacían bastantes viñetas de ese asunto. Y en un momento determinado se dice que eso le sentó bastante mal al diario El País, porque además, bueno, sobre todo al gobierno, porque decía que además dolía más viñetas. Había una que yo creo que tengo por aquí, que era la de... A ver, creo que tengo por aquí. Sí, está, no sé si va a abrir. La de Rómulo y Remo, ¿no? Que eran... es Rómulo y Remo, Alfonso Guerra y Juan Guerra, y chupando de España, ¿no? Fíjese, por esa época, esas viñetas las estaban haciendo en El Mundo los propios Ricardo y Nacho. Y yo recuerdo una viñeta a color de un coleccionable de viñetas que había de Ricardo y Nacho El Mundo, como Juan Guerra le estaba regalando a Pincho, al hijo de Alfonso Guerra, como le traía un regalo. Y decía Alfonso, ¿te quieres cortar un poco? Y lo que le traía era un barco gigante. O sea, era un yate, venía como tirado con una cuerdecita, pero lo que tenía en vez de un barquito de juguete era un barco de verdad. Y está el otro como, pues eso. Y ahí me acuerdo que había muchísimas viñetas dedicadas al Partido Socialista por parte de Ricardo y Nacho, que estaban, pues eso, entraban totalmente en la línea editorial, o al menos la seguían, la que El Mundo pedía. Bueno, el asunto es que en ese momento el director del País, que se llama don Joaquín Estefanía, habló con Gallego y Rey y les dijo, oye, queremos que volváis a la sección de televisión. Creemos que es mejor que sea más temas de televisión lo vuestro, y además queremos dar, ahora que llega la televisión privada y va a haber mucha más gente pendiente de la programación, que mejor que la viñeta de Gallego y Rey vuelva de televisión. Gallego y Rey consideraron que eso era una degradación, digo, no sé de editorial para volver a la televisión, y dijeron que entonces se iban. Aquí tenemos dos versiones. Vamos a escuchar lo que dijeron Gallego y Rey por aquella época en el programa de radio que había por entonces y lo que dijo el director del País, Joaquín Estefanía, cuando yo le pregunté por este tema. A ver, bueno, esto es cuando contaron a Cambio 16, pero vamos a ver aquí. Se lo dijimos al director. ¿Por qué el lunes salió vuestra última tira en El País? ¿Qué ha pasado? Bueno, ya te he dicho que el director, como tiene derecho, las columnas en El País no son fijas, lo dice el libro de estilo, y el director tiene perfecto derecho a colocar las columnas de opinión donde a él le parezca conveniente. Pues nos comunicó en una reunión del sábado que ante la nueva paginación del periódico se veía obligado a sacarnos de las páginas de opinión, porque había una necesidad de dar más cartas al director, que era una sección que venía siendo cercenada desde nuestra presencia en el periódico en junio del año pasado. Sí. Y ante esa necesidad, pues nuestra tira quedaba fuera de esas páginas y no encontraba sitio fijo. Era difícil encontrarle un sitio fijo dentro del resto de las páginas del periódico debido a problemas de publicidad y de paginación, ¿no? Entonces que él había creído que lo más conveniente era la portadilla de Radio Televisión y o bien la página de programación. Entiendo. Entonces nosotros le dijimos que no estábamos en absoluto de acuerdo, que nos parecía una medida muy negativa para la tira y que no nos gustaba nada. Claro, y que carretera y manta, vamos. Oye, Gallego, sinceramente, como hacéis siempre, ¿creéis que en El País, en este diario, no se ha encajado bien en los últimos meses vuestro estilo de dibujo, vuestras viñetas, sobre todo las referidas con tanto sentido del humor y tanto ingenio al caso Juan Guerra, como aquella que leí que me desternillé, ¿no? Aquella que era como el de la película Rocco y sus hermanos? ¿Han encajado mal vuestro estilo? Yo no sé si El País los ha encajado o no. Yo lo que sí te puedo decir es mi impresión personal de que yo no veía, o sea, veía mis dibujos
pero no me sentía dentro del periódico, ¿no? Tiene gracia si pensamos que está diciendo en la COPE algo similar a lo que acabamos de escuchar que dijo el otro día en la SER con don Javier del Pino. O sea, que mis dibujos, no, o sea, nuestros dibujos, porque estoy hablando en primera persona de singular y después primera persona de plural. Nuestros dibujos dentro del país, pues para mí siempre han estado en una falta de sintonía. Eso fue muy injusto. Ahora que Rey los trajo al periódico. Estuvieron trabajando en la sección de opinión durante mucho tiempo. Hubo un momento en donde pensamos que teníamos que fortalecer mucho la sección de televisión, porque la televisión estaba estallada en aquellos momentos. Y pensamos que una buena forma de hacer eso fue que Gallego y Rey fuese una televisión. Ni siquiera, casi prácticamente nos dieron la oportunidad de hacerlo. No recuerdo ni siquiera si salió un dibujo de ellos en la sección de televisión, porque en ese momento decidieron que estaban menos valorados y tomaron contacto de ellos, o me parece que el único del diario 16, José Luis Gutiérrez y Pedro J. La redacción en pleno del País, constituida en asamblea, manifestaba rotundamente su desacuerdo por la dirección que tomaba la dirección del País de que tuvierais, obligadamente, claro, que abandonarlo. Es decir, se han solidarizado todos los compañeros con vosotros. Es un gesto que alienta, ¿verdad, José María? Hombre, yo he detectado en la redacción en todo momento un sentimiento cariñoso hacia nosotros. Yo creo que tengo grandes amigos, de hecho, en estos pocos meses me consta que he hecho grandes amigos en la redacción del País, ¿no? En pocos meses de convivencia. Lamento que no podamos irnos ahora mismo a mi casa del pueblo, que tengo a 5 kilómetros de Madrid, donde verás enmarcados varios de los dibujos de Gallego y Rey contra Alfonso Guerra que me parecieron determinantes. Me siento maltratado con ellos porque no me dieron ni la oportunidad primero de defender esa opinión y de si tenía equivocado corregirla. Bueno, ¿qué opina de estas dos versiones? Hay una cosa que no deja de sorprenderme, pero es cierto que es siempre interesante cómo ciertos medios, en este caso estamos hablando de la COPE, se aprovecha de, vaya, parece que hay fisuras en el país. O sea, les están utilizando totalmente. A Gallego y Rey eso les da exactamente igual, pero les están utilizando porque están atacando al PSOE. Si fuera algo contrario, yo no sé si Encarna Sánchez le estaría dando tanto ¿No le parece que tanto Encarna Sánchez entonces como don Javier del Pino ahora hay un poco de relamerse? Que hay problemas en el mundo. Sí. ¿Y qué pasa? Vaya, no pienses. No sé. Bueno, fíjese, lo que está comentando lo de es que no compartíamos la forma de pensar, ¿no? Pensamos de forma distinta. Bueno, en ese momento, Gallego y Rey están siendo bastante críticos con la parte del gobierno y estamos hablando de los últimos estertores del Partido Socialista, cuando está ya muriendo, realmente. Entonces era también lo fácil criticarlo. Lo que pasa es que, claro, aquí se ve pues, que el país evidentemente quería proteger eso. Yo creo que es lo que hace también, sinceramente, que les acojan bajo el ala del Mundo posteriormente, evidentemente. ¿Sabes que antes del Mundo hicieron una parada antes de algo que es muy poco recordado, que es que estuvieron en Telecinco? Una cosa que yo tengo la impresión de que no salió bien. En ese momento, las privadas tenían poco tiempo y el que dirigía los informativos Telecinco era Luis Mariñas. Yo creo que usted que ya falleció, un señor con barba blanca. Sí, hombre, sí, el que presentaba Entre Hoy y Mañana. Y luego era el director de informativos, además. Sí, pero era Entre Hoy y Mañana, que lo emitían después de Oliver y Benji, por eso todos los niños recuerdan a Luis Mariñas. Entonces, él se le ocurrió, y digo, pues ya está, que en el informativo al acabar haya una viñeta todos los días. Y bueno, la emitían y hacían esta cosa tan curiosa.
Don Felipe González, buenas noches. Buenas noches. Ya hemos visto que de su chistera ha sacado la sorpresa de Baltasar Garzón. Era curioso porque, claro, ese día tenían invitado al presidente del gobierno y le hacían ver antes la viñeta de Gallego y Rey en la que se metían con él. Evidentemente lo hacían todos los días. Está justo a la guardia porque me parecía llamativo teniendo al propio Felipe González de invitado. Pero hoy la cosa no va del señor González. Va de este experimento de meter una viñeta en televisión y que, dado que no duró mucho tiempo, duró 2 años y medio más o menos, este experimento, entiendo que ellos mismos asumieron que no funcionaba. No sé si fue de cosa de Telecinco que dijo esto ya no, o ellos mismos dijeron, es que esto es raro, volvamos a un periódico que es lo nuestro. ¿Qué le pareció a usted este experimento que hizo Telecinco con Mario? Creo que todas las veces que han intentado hacer algo así, trasladar viñetas, no a una imagen real o no una animación, me refiero, sino hacer cosas así, que no es la primera vez que se hace algo así, no termina nunca a funcionar. La viñeta, de verdad que cala cuando, es cierto, cuando está uno leyendo en el periódico, cuando está relajado en su momento, verla ahí en la tele que te la pongan en ese momento, no sé, además, sinceramente me ha parecido bastante incómodo. ¿Qué quiere que le diga? Porque con la viñeta es como, no se ríe con lo que hacen nuestros humoristas, se acaban de reír de usted, ¿qué le parece? Porque justo es la cara de Felipe González da así. Sí, pues no creo que, hombre, ilusión, porque además le ponen filés en la cara y dices, claro, pues hombre, una ilusión enorme no creo que le hiciera. ¿Sabe? Después de esto volvieron por 2 días a Diario 16 con don Juan Tomás Salas, pero ya se estaba hundiendo, de hecho ya no estaba. Y finalmente Pedro J. Ramírez, que se lo había ofrecido desde el minuto número 1, dijo yo aquí y ya aceptaron. Que era un poco incómodo para Ricardo y Nacho, porque ellos habían sido un poco los viñetistas estrella desde que se creó el mundo, pero era como volver al sentimiento. Pues recupero a los 2 que yo creé, a mis 2 chicos a los que yo creé en Diario 16, ahora les acojo en el mundo. Y bueno, y durante un tiempo convivieron las 2 parejas en el Diario del Mundo hasta que se separaron Ricardo y Nacho. Pero aquí es que yo, Ricardo y Nacho, es lo que le comentaba el otro día, esos WhatsApps que intercambiábamos usted y yo, y es que para mí Ricardo y Nacho siempre habían sido como más entrañables, incluso esas burlas que hacían también del propio gobierno y lo que hacían, lo veía un humor más blanco, aunque se metieran con los políticos. Debe ser que los tengo siempre tan asociados a Goomer, de cual tengo bastantes cómics. Tengo una colección bastante yo no he leído ninguno. Yo, si digo la verdad, me enteré que existía Goomer hoy, estos días, explorando esta pieza. Igual. No puede ser. ¿En serio? Sí, se hizo hasta una horrible película, doblada por Jordi Estadella, por cierto. Pues le salva eso. Si está Estadella, igual. No le salva. Esa película dicen que es horrible. Yo he visto cachos y vamos, me niego a seguirla. Estamos hablando que ficharon por el Diario del Mundo en el año... Perdón, están diciendo Ricardo y Nacho que estuvieron en El Jueves con Goomer y en El Pequeño País, también con Goomer, por cierto. Entonces, pues si estuve en El Pequeño País, le tuve que leer. Aunque no me acordara, porque El Pequeño País lo leí. Si estaba en El Pequeño País, aunque no le recordara, les tuve que leer. Lo que pasa es que El Pequeño País leía más a Marco Antonio y cosas así. Pero... Marco Antonio. Sí, estamos en 2025. Luego, es fácil de calcular, el año 95. Por tanto, estamos diciendo que han estado en el periódico 30 años, ¿no? En 30 años... ¿Les parece que todo el gobierno de Aznar, todo el gobierno de Rajoy, todo el gobierno de Zapatero... Por cierto, momentos célebres, algo ya lo hemos comentado. ¿Se acuerda usted de la pieza que dedicamos a este episodio? Que no vamos a repetir porque ya lo comentamos entonces. Sí. En ese momento es el Congreso del PP donde el señor Aznar cambia como secretario general al señor Cascos por el señor Arenas y entonces hacen esta viñeta y provocan una carta de Cascos que todavía es vicepresidente del gobierno, pero que la leímos aquí, que era delirante, como ¿cómo me haces esto? Encima has insultado al perrito Milú que salva a tantas veces y me has ofendido a mí. Y digo, yo claro, como imaginamos siempre a Cascos tan temible, dices, pero tanto le pudo doler una viñeta así a... Sí, hombre, lo que le llamaran perro, Cascos estaba acostumbrado, lo que pasa es que le llamaban Doberman, claro, cuando le ponen este perro patada, que es lo que siempre fue Milú, pues literalmente en este caso a lo mejor no le hizo yo tanta gracia. Pero por poner una cosa más reciente, recientemente alguien que se mosqueó mucho con Gallego y Rey fue Vox, aunque hoy ya no esté en Vox, porque hicieron una viñeta sobre las mujeres maltratadas, que salía una mujer maltratada y los de Vox mirándolo en el bar, ¿no?
Y entonces estaba ese día, el que en ese momento era el portavoz de Vox en el grupo parlamentario de Vox, y estaba el director del Mundo, que ya era el señor Rosell, y como que no le hizo gracia y decidió esfogarse con él. Y que a la hora de la verdad, bueno, pues ha habido pequeños puntos de encuentro. Esto es maravilloso, es decir, la prensa decide cuáles son los puntos clave de la. Yo les sugiero que me enseñe una sola vez. Los periodistas han hecho, como por ejemplo Diario El Mundo, un chiste absolutamente inaceptable. Absolutamente inaceptable. Yo pasaría vergüenza si hubiera publicado en mi periódico pues este chiste en el que Gallo y Rey, que son los humoristas que a mí en general siempre me han gustado desde hace muchos años, pero que hayan publicado esto, en el que están asumiendo que Vox está a favor de la violencia machista o que me parece gracioso que se muera una mujer mixta, me parece realmente asqueroso. Entonces, algunos periodistas han decidido cuáles son las líneas rojas de Vox para que luego, cuando de un punto... Nosotros entramos con 19 puntos a la negociación y salimos con 36. Y luego resulta que el que hace Dios Vox, claro... Ese punto final que ustedes... Vamos a Rosell cuando hable. Aquí. Etcétera, etcétera. Hay principios democráticos que siempre conviene respetar. Y el principio democrático primordial es respetar aquello con lo que no se está de acuerdo, aunque nos moleste. Y si una nueva fuerza política viene a no asumir las críticas, a rechazar y a prohibir aquello que le molesta, hay que aceptarlas. Mal que vamos encaminados. O sea, me tiene que gustar. En primer lugar, esta porquería me tiene que gustar. Yo no he entrado en la demonización. A lo mejor me tiene que parecer bien. No he entrado, ni nosotros hemos entrado en la demonización. Lo que entendía el señor Espinosa Monteros es como que él interpretaba que la viñeta era como decir que les daba igual, que se quedaban viendo la tele mientras mujeres sean maltratadas. No he entendido el chiste, ¿eh? Parece que no lo ha cogido. Claro, era un poco complicado porque era como que se estaba debatiendo cuándo era maltrato, pues estaban comparándolo con cuando examinan el VAR si ha sido falta o no ha sido falta, ¿no? Era por ahí por donde iban los tiros. O sea, lo que están poniendo básicamente es que, aunque sea un caso muy claro, que es evidente, etcétera, etcétera, como se está viendo aquí o lo que está mostrando la viñeta, que Vox pues realmente quiere estudiarlo bien o no se fía del todo y ya está, es simplemente eso. Podrían haber dicho que es una hiperbolización de lo que realmente piensa Vox sobre este tema, que tampoco se aleja demasiado, ¿eh? O sea que... Ahí lo curioso es que el señor Rosell no quiso, no se debió entrar a explicar, es decir, usted no ha entendido nada, era como, no ha aceptado todas las críticas, pero no quiso entrar a intentar pero por terminar, claro, aquí un punto que debo decir, yo nunca he sido muy seguidor del periodismo infográfico. O sea, estas publicaciones de viñetas las he seguido poco y debería seguirlas más. De hecho, un día deberíamos dedicar un especial solo a eso, incluso a esas horrorosas viñetas. Digo horrorosas porque a veces son muy guarras, de desnudos y tal, que han hecho, yo me acuerdo de que haber visto de Aznar, de La Pantoja, de Julián Muñoz, cosas que cuando iba a comprar mis cómics veía y digo, qué asco de portada. Sí, la de Rejón saliendo de Carmena, Las pipas de Carmena. Digo, yo vengo aquí a comprar mi cómic, bueno. no quiero ver esto, por Dios. Creo que Gallego y Rey no han llegado a eso, pero sí me acuerdo que alguna vez ojé, digo, Gallego y Rey. Y les vi y digo, contra el rey y tal. Digo, esto no lo publicaría en El Mundo, por lo menos según en qué etapa. Porque era una etapa en la que todavía no hay un tipo de portadas que no, o contra Aznar o contra... Y me dirán, hombre, pero si había viñetas contra Aznar en El Mundo alguna vez. Sí, pero no eran de lo que yo vi en ese entre los jueves, que digo, aquí veo un doble lenguaje que me parece bien. Lo que intento decir es que El Mundo siempre fue el periódico más cercano de don José María Aznar, porque había una amistad personal. Y estaban ellos allí y no les molestaba. El Mundo, el Aznar de la mayoría absoluta, el Aznar del Prestige, el Aznar de, bueno, de las mil cosas. Por favor, ponga usted, si ya cuando haga la edición del vídeo, la caricatura de Ricardo y Nacho de Aznar. Y era entrañable. Y usted veía de Felipe González con los dos paletos salidos, era como más torpe, más tonto. A donde pretendo ir a llegar es su argumento de es que es una incoherencia seguir allí. Si se refieren a que ellos tienen una sensibilidad... Yo fíjate, cuando en 59 segundos aparece Julio Rey como tertuliano y le veo pues ahí defendiendo la memoria histórica, mientras el diario El Mundo está diciendo que la memoria histórica es un error porque sabe reabrir heridas, es cuando digo, aquí parece que van por dos lados diferentes, pero yo no me enteré ahí. O sea, yo no me enteré que había una diferencia entre, digamos, la línea pedrojotiana y la línea de Gallego y Rey hasta que le vi a tertuliano en 59 segundos. Y ya vi que estaba en una línea más progresista, por así decirlo. Pero, sí, pero es que había un cariño porque a papá Pedro J. Bueno, Pedro J se fue en 2014. Ha habido 10 años más. Quiero decir, no entiendo, yo de verdad, no soy capaz de entender en qué si es por el actual director, don Joaquín Mansó,
no entiendo en qué ha cambiado. O sea, yo de verdad que no he sido capaz de... Veamos la imagen de Rosell. No veo ninguna diferencia en cuanto a derecha e izquierda de Joaquín Mansó a Francisco Rosell, de Francisco Rosell al señor de la barba que estaba antes. Quiero decir, no, es que no sé el nombre. Bueno, el que no le... Entonces, ¿qué ha cambiado? Yo si hubiera sido el señor que entrevistaba a la cadena SER, ahí se me el nombre ahora, hubiera dicho, oye, ¿y qué ha cambiado? O sea, ¿por qué es una incoherencia? ¿Por qué es más incoherencia ahora que anteayer o que hace 5 años? Porque puede ser que los que hayan cambiado, no lo sé porque no les he seguido, pero a lo mejor los que han cambiado son ellos. No tiene nada que ver y de hecho puede usted encontrar muchas personas que estaban en contra de Felipe González entonces en ese momento y hoy son pues muy de izquierdas, o sea que da lo mismo, que no tienen por qué. De hecho, hoy en día más puede haber gente que esté en contra de Felipe González y sea muy de izquierdas, digo hoy. Entonces, puede que sean ellos los que han evolucionado o involucionado hacia otra línea, no lo sé decir. Antes del verano se fue Santiago González, el columnista, y dijo que era porque le habían dicho que recorte económico, que estaba mal de dinero y hay que recortar. Que es normal. También Sánchez Dragó murió fuera del mundo porque le habían dicho que era muy caro y justo se murió poco después, pero que ya estaba fuera. Carmen Rigar, que es decir, es habitual que cuando estás mal dinero prescindes de colaboradores. Pero ellos han querido dejar claro que en su caso no, que han dicho, no es por tema, que es lo que todo el mundo pensaría. Digo, bueno, pues otros recuerden, no nos vamos porque hay una incoherencia y nos escriben los lectores y no nos gusta que los lectores nos escriban diciendo que somos muy rojos y tal, lo que sea, pues lo que escriban los lectores del mundo, que tampoco es que sean de Vox, los lectores del mundo yo creo que sean, pues eso, pues Ayuso, Feijóo, más Ayuso que Feijóo sospecho, pero bueno, pero yo creo que esa es la media de lectores en este momento del periódico. Si nos ponemos conspiranoicos, es verdad que los periódicos impresos necesitan ayuda de las administraciones para sobrevivir y una administración importante es la Comunidad de Madrid que preside la señora Díaz Ayuso y es cierto que Gallego y Rey en esta última etapa han hecho muchas viñetas contra Díaz Ayuso. Cuando Díaz Ayuso quiere que se la vea como una víctima que es atacada por la izquierda, en El Mundo, que teóricamente sería un periódico no de izquierdas que tendría que la respalda editorialmente, las viñetas sí es verdad que se han metido mucho con ella. Y eso es lo que creo entender que ha podido molestar, no a la dirección del Mundo, pero sí a los lectores. Sí, debe ser así, pero yo no sé si hay ahora más críticos. Es que no creo que sea cosa de los lectores. Hay más tuiteros trolls, eso puede ser, y les molesta que se escriban los trolls ayusistas, pero tampoco creo que haya muchos más porque dejen de estar, no lo sé, a lo mejor los mañana escribiendo en el diario.es, pero me extrañaría. Yo creo que han dicho, creo haber oído, desaparece la firma Gallego y Rey. Dicen a partir de octubre, además, han comentado, ¿no? Sí, y que no van a hacer ninguna especial despedida, que serán una más y ya está, la última que toque, lo que toque será. Pero a lo mejor, bueno, puede que se estén jubilando, que realmente... Es que, hombre, ellos tampoco, pero... A ver, habrían dicho algo, es que si no, no estarían diciendo lo que se van del Mundo. Tal vez tengan algo preparado, no creo que esto sea así tan... Como poco harán un libro, eso seguro. Un libro esos recopilatorios y tal, sí. A ver, lo que digo es que Gallego y Rey, con la línea personal que tengan, la que es de la Real Gana, durante mucho tiempo, se sintieron compatibles, y no digo que estuvieran de acuerdo, solamente estaban en desacuerdo en muchas cosas, pero se sintieron que podían cohabitar con un periódico que era cercano al Partido Popular. Y no está mal. Estoy convencido que Peridis, habrá muchas cosas que discrepará del país, pero bueno, siente que es compatible y sus viñetas solamente se reían de cosas que el Mundo apoyaba y ellos hacían la parte ácida, pero eran compatibles. Es decir, bueno, pues somos la guinda y por eso no entiendo, porque estoy convencido que si ahora que hacen una viñeta contra... Hombre, lo bueno sería, que es lo que no ha dicho, si me dijeran es que hemos querido publicar una viñeta, yo qué sé, contra Almeida y Ayuso, tal, nos han dicho que no. Eso cambiaría todo. Pero no parece que le puedan reprochar eso al señor director del Mundo, al señor Mansó. De hecho, hace unos días publicaron una viñeta que supongo que molestaría mucho, que era con el tema de Gaza, que sacaban a la señora Díaz Ayuso como los monos de ni miro, ni hablo, ni oigo, ni veo, y me gusta la fruta comiéndose un plátano ante la masacre de Gaza, ¿no? Que eso seguramente a los ayusistas les habrá molestado mucho, pero la viñeta salió publicada. Podrían haberlo comentado, no lo sé. La cosa es que han pasado por varios momentos del PP chungos. Hablamos la propia guerra de Irak. Por ejemplo, Gallego y Rey hicieron viñetas contra la guerra de Irak y el Mundo las publicó. Les pilla el Aznar más criticado. Sí, ¿Sabe usted lo que digo? Y el 11M.
Eso es Precision CM, eso es, le pilla la Gürtel, todo. O sea, y Bárcenas con Rajoy, todo el tema de Bárcenas. Quiero decir que hoy en día el PP tiene menos foco que aquel PP en cuanto a escándalos, a historias, las cosas, los escándalos que tiene el PP, que bueno, pues como cualquier partido hoy en día también le digo, pues no es tanto como lo que había antes, es que no está ni en el gobierno siquiera. Entonces es muy curioso y yo espero que haya una explicación más allá de lo que han dicho. Bueno, ellos decían si quieren decirnos, nosotros nos quedamos con incoherencia, que no era coherente, dicen ellos, para ellos seguir, ni para el mundo que ellos siguieran. Sois vosotros los que habéis decidido. El periódico no, los lectores sí, porque... Claro. Sí, porque bueno... Que estabas en la fiesta equivocada, Julio. Sí, los comentarios que llegan son a ver cuándo nos echan, ¿no? Entonces, enhorabuena. Han ganado. Los ayusistas han ganado, sí. Han ganado. Los ayusistas han ganado, sí.